Seguimos en este vídeo hablando del módulo de planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas, que forma parte del certificado de profesionalidad, creación y gestión de microempresas. En estos momentos estamos en la unidad formativa 18-19 y en concreto vamos a hablar de la segunda unidad de aprendizaje, análisis de presupuestos y viabilidad económica financiera. Y vamos a empezar hablando precisamente de los presupuestos. En un negocio hemos ya visto pues decisiones como la idea de negocio, el análisis de los recursos necesarios para ponerlo en marcha, forma jurídica, etcétera. Y en estos momentos nos tenemos que plantear, pues, convertir en una previsión económica esa puesta en marcha del negocio. Y aquí hago un inciso importante. El presupuesto, la elaboración del presupuesto, no es algo que se haga cuando se va a iniciar un negocio. El presupuesto se hace para iniciar un negocio, pero se hace cada vez que es necesario hacer previsiones para el negocio. Lo normal, todas las empresas hacen un presupuesto anual. Es decir, todos los años planifican para el año siguiente cuáles van a ser sus previsiones de ventas, cuáles van a ser sus previsiones de gastos, sus posibles previsiones de inversiones, etcétera. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Pues el presupuesto es eso, es una previsión estimada de lo que va a pasar, pero cuantitativa, es decir, no de lo que va a pasar desde un punto de vista cualitativo, pues voy a vender zapatos o voy a estar en el mercado, sino desde un punto de vista cuantitativo. Voy a vender zapatos, pero ya digo cuántos zapatos voy a vender, a qué precio, cuántos zapatos, cuánto me va a costar cada par de zapatos que venda, cuánto voy a pagar de salarios, cuánto voy a pagar de alquileres. Digamos que aquellos recursos que vimos en el tema anterior que tenemos que planificar y acopiar, por así decir, bueno, pues eso tiene un coste. Bueno, pues el presupuesto es eso, es poner negro sobre blanco con números cuánto me van a costar esos recursos que voy a necesitar para la actividad y qué, digamos, ingresos voy a tener en el negocio para saber si realmente este negocio que he puesto en marcha o estas ideas que tengo en la cabeza van a funcionar o no. Esto es muy importante porque también quiero que tengamos en cuenta que este cálculo, ya digo, no se hace solo cuando se inicia un negocio, sino que es un ejercicio que cualquier empresa medianamente organizada tiene que realizar todos los años. Cada año tenemos que saber pues cómo va a ir nuestro negocio el año que viene. ¿Qué características tiene que tener un presupuesto? Pues esta que estoy diciendo, el primero, anticipación. No tiene ningún sentido hacer el presupuesto del año en junio. El presupuesto hay que hacerlo antes de que empiece el ejercicio, porque la palabra presupuesto significa eso, presupuesto, es decir, suposiciones previas, antes de que las cosas ocurran. Entonces yo me siento en octubre y empiezo a pensar con los datos que ya tengo del ejercicio de este año, por ejemplo, en una empresa que está en funcionamiento, empiezo a pensar cómo va a ir el año que viene, qué cosas quiero cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, características del presupuesto, la anticipación, la cuantificación. Estamos hablando de datos económicos, de datos numéricos y económicos. ¿Cuántos pares de zapatos voy a vender? ¿A qué precio los voy a vender? Y por lo tanto, ¿cuánto voy a facturar? ¿Qué descuentos voy a hacer? ¿Qué personas voy a contratar? ¿Qué salarios les voy a pagar? ¿Qué alquileres voy a pagar? Etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene, por tanto, eficacia económica. O sea, no es solo hacer unos números por hacerlos, sino que hay que ponerlo en unidades monetarias. Pero también es verdad que el presupuesto tiene que ser flexible. Es decir, cuando yo hago un presupuesto, no es algo inamovible. Yo hago un presupuesto, hago unas suposiciones y de mis cálculos deduzco, pongamos por ejemplo, que voy a perder dinero. Eso quiere decir que he hecho un presupuesto, voy a perder dinero, por lo tanto, pues no hago el negocio. No, la flexibilidad está en decir, bueno, vamos a ver, con estos gastos que he pensado que voy a tener y estos ingresos que creo que voy a tener, el negocio no es viable. ¿Puedo reducir los gastos de alguna manera? ¿Puedo mejorar los ingresos de alguna manera? Para eso sirve un presupuesto, para hacer suposiciones previas. Pero incluso, y esto lo veremos en otros módulos más posteriores, y lo veremos un poco más adelante, la flexibilidad también es cuando yo ya tengo el presupuesto, el ejercicio funcionando. Es decir, es verdad que yo hago un presupuesto en octubre
Y luego de pronto llega marzo y veo que las cosas que he supuesto no están ocurriendo como yo las había supuesto. Bueno, pues en vez de decir, uy, el presupuesto no se va a cumplir y ya está, y seguir viviendo, lo que se hace es, oye, vamos a coger el presupuesto y donde dijimos que iba a pasar esto, estamos viendo que no está pasando, vamos a recalcular con los nuevos datos que tenemos y de ese recálculo vamos a tomar acciones. ¿Vale? A eso se le llama flexibilidad. Pero también es verdad que el presupuesto tiene que ser fiable. O sea, lo que no puede ser es, hago un presupuesto pensando, bueno, como en marzo lo voy a tener que cambiar, me da igual lo que ponga. No, porque para poder cambiarlo en marzo, quiere decir que lo que yo haya puesto en el presupuesto en octubre del año anterior o en noviembre del año anterior sea fiable, porque si no, lo que pase en marzo no me va a dar ningún tipo de información. Si yo en marzo no estoy cumpliendo el presupuesto, puede ser por dos razones, porque el presupuesto está mal hecho, porque supuse cosas incorrectas o porque las cosas que supuse no han pasado. Entonces, bueno, pues la fiabilidad es, oiga, suponga usted cosas razonables y ya veremos si pasan o no pasan. Es verdad que este no es el mejor año, o quizá es el mejor año para hablar de la flexibilidad de los presupuestos, porque bueno, con lo que hemos vivido, es verdad que este vídeo que estoy grabando pues tiene un contexto concreto y ciertamente la mayoría de las empresas que el año pasado, en octubre, hicieron un presupuesto, en marzo de este año en este país y prácticamente en el mundo, se han encontrado que aquellas suposiciones que hicieron, salvo algunos visionarios, pues poco les han servido. Es muy probable, vamos, es casi seguro, que para bien y para mal, más para mal que para bien, pues muchas empresas en marzo se hayan encontrado con presupuestos totalmente desvirtuados. Pero no porque las suposiciones que hicieron fueran malas suposiciones, sino porque han ocurrido cosas que no se podían suponer en octubre o noviembre del año pasado. Y para terminar, otra de las características que tiene el presupuesto es lo que decía, periodicidad. O sea, el presupuesto no es una cosa que hago cuando empiezo el negocio y ya no vuelvo a hacer un presupuesto nunca más. No, el presupuesto hay que hacerlo periódicamente. Yo todos los años hago mi presupuesto, lo voy revisando a lo largo del año, voy haciendo modificaciones y cuando haga el presupuesto del año siguiente, pues tendré en cuenta aquellas mejoras, cambios o desviaciones que he encontrado a lo largo del año. Es decir, el presupuesto en realidad es una cosa viva, no es una cosa que se hace a 31 de diciembre, se guarda en una carpeta, se mete en una estantería y ya está. Ya hicimos el presupuesto y no lo volvemos a mirar. No, el presupuesto es una herramienta de trabajo. Fijaros, sus funciones, ¿cuáles son? Cierto, una es la de planificar, sin duda. Hacer un esfuerzo mental para suponer qué va a pasar el año que viene. También es muy importante coordinar las áreas. Una función del presupuesto es coordinar las áreas. Me explico. Si el área de ventas dice que va a vender pues 200.000 pares de zapatos, el área de fabricación o el área de compras, dependiendo si es una empresa de fabricación o una empresa comercial, tendrá que planificar o que va a fabricar 200.000 pares de zapatos o que va a comprar 200.000 pares de zapatos, porque si no, malamente vamos a vender 200.000 pares de zapatos. Luego, es importante que tengamos en cuenta que las funciones van a coordinar las áreas. Si el departamento comercial dice que va a vender 200.000 pares de zapatos en 7 tiendas a lo largo de la geografía nacional, pues a lo mejor el Departamento de Recursos Humanos debe tener planificado que va a tener que contratar a X personas porque va a hacer falta tener 7 tiendas. Si cuando se hace el presupuesto la empresa solo tiene 5, pues hay que suponer que el año que viene vamos a alquilar o comprar unos locales nuevos, contratar unas nuevas personas, porque vamos a abrir 2 tiendas más. A eso se refiere con coordinar las áreas. Por supuesto, otra de sus funciones es el control. Y aquí entra lo que yo decía, no cogemos el presupuesto, lo metemos en una carpeta y lo guardamos en una estantería, sino que hacemos el presupuesto, lo ponemos en una carpeta, que en estos momentos ya es más bien un archivo digital, y lo tenemos permanentemente disponible. Y cada día vamos mirando cómo va el presupuesto. Dependiendo de cuál sea nuestro negocio, ese cada día es literal, cada día. Os puedo decir que, por ejemplo, una empresa como Zara, las empresas del grupo Inditex, que son, o todas las empresas del sector de retail, que es como se llama al sector de comercio minorista, que por si lo leéis por ahí o lo oís, retail se refiere al comercio pues, de ropa, complementos, zapatería, al comercio minorista
en general, ¿vale? Incluye la alimentación, eso es retail. Bueno, pues en ese sector las ventas se controlan día a día. El presupuesto se hace diciendo, la facturación diaria el mes de enero será de tanto, la de febrero será de tanto, la de marzo será de tanto. Con lo cual, normalmente, estas empresas llevan un control diario de la facturación. Y si un día, pues, se prevé que la facturación diaria es en una tienda de Zara, pongamos por caso, me lo voy a inventar porque no tengo ni idea de cuánto es, pues es de 12.000 euros y un día facturan 7.000, pues el responsable, digamos, de esa tienda sabe, porque por eso es responsable de la tienda, que se esperaba que esa tienda facturase 12.000 euros y resulta que facturó 7.000. Si eso pasa un solo día, no pasa nada. A lo mejor es que pues había una fiesta en otro pueblo y la gente se ha ido a la fiesta y no ha venido o lo que sea. Pero si durante pues todos los días de una semana tenemos menos ventas de las previstas, pues habrá que mirar. Y para eso, por eso habla de control, porque tendremos que controlar qué está pasando, tendremos que mirar. Y finalmente es un soporte para la asignación de recursos, es lo que estaba diciendo antes. Si quiero vender 200.000 pares de zapatos y he calculado, lo veremos también en un módulo posterior, cómo se calculan estas cosas, pero bueno, yo sé que para vender 200.000 pares de zapatos necesito 35 vendedores, pues tendré que asignar 35 vendedores, porque si no, no voy a vender 200.000 pares de zapatos. Y por supuesto, si para vender 200.000 pares de zapatos tengo que fabricar 200.000 pares de zapatos, pues necesito unos recursos, unas maquinarias, unas materias primas, unas herramientas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué tipos de presupuestos existen? Bueno, pues normalmente existe algún tipo más, el presupuesto de control, y por supuesto el presupuesto financiero, pero digamos que los presupuestos con los que trabajan normalmente las empresas son el presupuesto de inversiones, el presupuesto de ventas y el presupuesto operativo. En las empresas comerciales, es decir, las empresas que compran mercaderías para venderlas, que son la mayoría de las empresas comerciales que conocemos. Aquí en Canarias, por ejemplo, el comercio funciona así, no fabrica, sino que compra mercaderías, normalmente las traemos a Canarias, pues yo qué sé, las tiendas de ropa, de calzado de deportes, de lo que sea. Se compra la mercadería y se vende. Bueno, en las empresas comerciales el presupuesto operativo y el presupuesto de ventas son el mismo, porque el presupuesto operativo se refiere al proceso productivo, a la generación de las cosas para vender. En una empresa que no fabrica, que lo que hace es que compra, el presupuesto operativo y el presupuesto de ventas es exactamente el mismo. ¿Y qué es el presupuesto de ventas? Pues para empezar es el núcleo del presupuesto, es la parte importante del presupuesto. ¿Por qué? Porque en el presupuesto de ventas es donde se incluyen los ingresos. Entonces, ¿qué se refleja en un presupuesto de ventas? Pues qué vamos a vender, cuánto vamos a vender en unidades, si la empresa vende en unidades, esas ventas en qué se van a reflejar en cuanto a facturación, qué precios vamos a aplicar, qué descuentos vamos a hacer, si hacemos acciones de marketing, cuántos vendedores necesitamos, vamos a pagar comisiones. Toda esa información está en el presupuesto de ventas. Aquí en Canarias, que el comercio es un porcentaje muy importante, entendiendo por comercio tiendas de vender, no entra la restauración, ¿vale? El comercio son los establecimientos de venta. En la restauración también se vende, pero esos son establecimientos de servicios. Pero en el comercio, que es un porcentaje muy importante de la economía canaria, la mayoría de las empresas comerciales no fabrican, solamente venden, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente y si encima muchas de estas tiendas están en locales alquilados, pues prácticamente su presupuesto es un presupuesto de ventas. Porque en el presupuesto de inversiones, ¿qué se recoge? En el presupuesto de inversiones se recogen las inversiones. Las inversiones son aquellas cosas que tenemos que incorporar a la empresa, que comprar en la empresa para el negocio, pero no para vender. Me explico. No, si vendo zapatos, son inversión las estanterías de la tienda, pero no son inversión los zapatos que compro para vender. ¿Vale? Tenemos claro que es una inversión. Una inversión es aquellas cosas que yo compro en la empresa para el proceso productivo, es decir, las necesito para llevar a cabo la actividad, pero no para venderlas.
Ahí entra entonces los locales, los vehículos si los tuviera, las herramientas y maquinarias si soy una empresa de fabricación, los equipamientos comerciales, por ejemplo, los equipamientos de tienda y este tipo de cosas si soy una empresa comercial, el mobiliario de la empresa, los equipos informáticos, eso se consideran inversiones, ¿de acuerdo? Y tiene que haber un presupuesto de inversiones. Veremos un poquito más adelante cómo la gestión de las inversiones pues tiene sus propios mecanismos internos en las empresas, ¿de acuerdo? Bien, de estos tres presupuestos, de estos tres tipos de presupuestos, vamos a dedicar un par de diapositivas al presupuesto operativo para las empresas que fabrican. Alguien me podrá decir, hombre, pero las microempresas no fabrican. No es verdad, las microempresas pueden fabricar. Hay empresas pequeñas que fabrican. Fijaros, una empresa, por ejemplo, de montaje de ordenadores, ¿vale? No fabrica los componentes, pero acopia componentes, monta los ordenadores y los vende ya montados. Eso es una empresa industrial, en realidad. Es una empresa que está fabricando ordenadores. Es verdad que es un montaje, pero lo está haciendo. Compra unos componentes, le aplica unos trabajos y saca un producto diferente de los componentes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un proceso de producción. Aquí tenéis estos cuadros, ¿vale? Entonces, como digo, la producción se da en las empresas industriales y tienes pues, unas existencias iniciales más la producción menos las ventas, son las existencias finales. Es decir, yo aquí ¿qué tengo que controlar? Yo compro unos componentes, parte de esos componentes los utilizo en la producción de los ordenadores. Algunos de esos ordenadores los vendo, pues ¿cuáles son mis existencias finales? Pues mis existencias finales, lo que me queda, lo que todavía no he vendido. Normalmente mis existencias finales serán algunos ordenadores ya fabricados que todavía no he vendido y algunos componentes que todavía no he utilizado para montar. Es la diferencia de una empresa comercial. En una empresa comercial, las existencias son lo que yo compro, pues los pares de zapatos los compro, y las existencias finales, ¿qué son? Pues los que no he vendido todavía. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenéis aquí son, por así decir, las magnitudes que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular un presupuesto. Y lo que trato de que veáis es que las magnitudes en una empresa de producción son diferentes que en una empresa comercial. En una empresa comercial es mucho más sencillo. Mis existencias iniciales es lo que yo tengo en el almacén y mis existencias finales es lo que tenía en el almacén menos lo que he vendido. Y ya está. Mientras que en una empresa de producción yo tengo que tomar en consideración que tengo unos componentes, unos productos que fabrico y que vendo. Entonces, en mi almacén siempre va a haber unos productos terminados, unos productos a medio hacer y unos materiales iniciales sin tocar, por así decir. ¿Vale? Os hacéis un poco una idea. O sea, yo cuando imaginad el ejemplo que he puesto de la empresa que fabrica ordenadores. Yo compro los componentes de los ordenadores. Eso está en mi almacén. Yo tengo componentes de los ordenadores. Empiezo a montar ordenadores. Y como tengo a lo mejor 5 operarios, tengo a 5 operarios montando ordenadores. De manera que en todo momento en mi almacén hay por lo menos 5 ordenadores a medio hacer. Y luego esos operarios van terminando los ordenadores y los vamos dejando ahí hasta que los vendamos. Con lo cual, en mi almacén siempre va a haber unas existencias formadas por los componentes que todavía no he utilizado, los ordenadores que todavía no he terminado y los ordenadores que ya sí he terminado. Bien, lo mismo, si en vez de ser ordenadores fueran prendas de vestir, fueran zapatos o fueran bombonas de butano. Es decir, si yo fabrico cosas, pues siempre tendré unas materias primas o componentes sin tocar, un producto a medio hacer y un producto terminado. ¿Vale? Bueno, pues eso tiene que ver, a eso es a lo que se llama existencias. ¿Vale? Otro concepto importante en los presupuestos operativos son las compras y aprovisionamientos y la mano de obra. La mano de obra es un concepto que en las empresas comerciales no se considera como mano de obra porque no se le suma al coste de los productos.
¿vale? La mano de obra es un gasto en las empresas comerciales. Yo en las empresas comerciales tengo unos productos que compro, unos productos que vendo y unos gastos. Y esos gastos, los salarios del personal son unos gastos. Mientras que en una empresa de fabricación, a ese ordenador a medio hacer que yo estoy fabricando, además de cómo calculo su precio, o mejor dicho, cómo calculo su coste o su valor, pues lo que me han costado los componentes más lo que me cuestan las horas de las personas que están trabajando en ellos. ¿Vale? Yo para hacer un presupuesto, voy a poner un ejemplo súper rápido, en aquella empresa que he mencionado antes que vende zapatos, pues si compro 100 pares de zapatos que me cuestan 5.000 euros y los vendo a 10.000 euros, pues ¿cuánto es? Vamos a hacer un... Y tengo un empleado al que le pago 1.000 euros de sueldo, pues 50.000 euros de las compras, los he vendido por 100.000 euros, he ganado 50.000 euros. Pongamos en un año, como he pagado 12.000 euros al empleado que los estaba vendiendo, pues de esos 50.000 euros de beneficio le tengo que restar de los gastos los 12.000, ya me quedan 38.000. Y además pago otros, yo qué sé, 1.000 euros de alquiler, pues le quito otros 12.000. A los 38 le quito 12.000 y me quedan 26.000 euros. Bueno, pues mi beneficio son 26.000 euros. Pero si os fijáis, la mano de obra de las personas que trabajan la he restado directamente como un gasto. Sin embargo, en una empresa de fabricación, yo esa mano de obra se la tengo que sumar al coste del producto. Porque ¿cuánto me cuesta fabricar un ordenador? Me cuesta el importe de los componentes más la mano de obra de las personas que fabrican el ordenador. Además, yo tengo un gasto, que es los salarios de las personas, pero a la hora de calcular el coste del producto, tengo que sumar ese coste de mano de obra. Es otra de las singularidades que tiene un presupuesto operativo de producción, ¿vale? Luego tenemos los gastos indirectos de fabricación, como pueden ser pues, el consumo eléctrico, los mantenimientos de las máquinas si utilizo máquinas, etcétera, etcétera. Eso también se le suma al coste del producto. ¿Por qué? Porque imaginad, si yo no sumara eso al coste del producto, cuando venda el producto, no lo recupero. Y si no lo recupero, al final, cada vez que salga de mi empresa un producto, si no he calculado bien el precio, al final todo esto lo hago para calcular el precio del producto. Si no calculo bien el precio, pues si no tengo en cuenta a la hora de calcular el precio todas las cosas que forman parte de la fabricación del producto, pues es muy probable que acabara perdiendo dinero. Y luego ya sí, luego ya tengo los gastos comerciales y distribución, que esto ya es coste de ventas y esto sí es igual en los presupuestos de producción y los presupuestos de venta. Es el ejemplo que os he puesto antes, ¿vale? Bien, al final, ¿para qué? Una de las funciones que me da el presupuesto, como he dicho al principio, es la posibilidad de saber si voy a ganar dinero o no voy a ganar dinero. Y fijaros, esta premisa o esta disquisición de si voy a ganar dinero o no voy a ganar dinero, la tengo siempre, incluso aunque la empresa lleve 5 años funcionando. Cada vez que yo hago un presupuesto, una de las funciones que tiene el presupuesto es decirme el beneficio que voy a obtener. Bien, es verdad que cuando yo estoy haciendo un presupuesto por primera vez, pues a lo mejor, y algunos de vosotros seguro que se lo ha planteado en los ejercicios estos que habéis tenido que hacer de inventar un posible hipotético, un hipotético negocio, es ¿y qué precio le pongo a lo que voy a vender? ¿Vale? Pero hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. Yo voy a poner en marcha un negocio nuevo. Vale, ¿cuánto tengo que vender para que el negocio resulte rentable? Eso es una pregunta básica y fundamental cuando ponemos en marcha un negocio. Ojo, si yo el año que viene, yo tengo funcionando el negocio este año y he ganado dinero vendiendo 200.000 pares de zapatos y me ha salido, he tenido beneficio, cuando yo el año que viene haga mi presupuesto diré, bueno, si vendo 200.000 pares de zapatos posiblemente volveré a ganar dinero. Ahora bien, yo a la hora de pensar en el año que viene puedo decir, la cosa está francamente mal. Es posible que el año que viene no venda 200.000 pares de zapatos. Bien, ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender para no perder dinero? Fijaros, estamos en una situación de crisis. Muchas empresas están planteando esto.
Muchas empresas en estos meses en que ha habido empresas que han cerrado, incluso le habrá pasado a los bares, es ¿cuánto tengo que vender en estas nuevas circunstancias, con la mitad de las mesas, con la gente tal? ¿Cuánto tengo que vender para no perder dinero? Bien, ¿en las nuevas circunstancias voy a poder vender esas cantidades? Sí, no, pues a lo mejor no me interesa abrir. Esto que estamos viendo continuamente de gente que dice, es que en estas condiciones no me interesa abrir, es porque han hecho este ejercicio que tenemos en esta diapositiva, porque han calculado su punto muerto, su punto, la cantidad mínima que tienen que vender para no perder dinero. Y cuando han calculado esa cantidad mínima que tienen que vender, han llegado a la conclusión de que en las nuevas circunstancias, por ejemplo, con la mitad de mesas o con un aforo reducido al 33% o con la gente confinada en su casa o lo que sea, no van a conseguir esas ventas. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué tenemos en esta diapositiva? Fijaros, primero una explicación. Bueno, esto es un ejemplo que tenemos después, pero primero una explicación. El punto de equilibrio es el punto mínimo de ventas que tiene que alcanzar una empresa para no tener pérdidas. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre con las ventas? Las ventas, claro, alguien me podría decir, bueno, pues si yo sé que, si un par de zapatos yo lo compro por 5 euros y lo vendo por 10, pues ya no voy a tener pérdidas, porque estoy ganando 5 euros con cada par de zapatos. Y yo digo, vale, pero es que hay que pagar el alquiler, pero es que hay que pagar el sueldo del vendedor, pero es que hay que pagar el aire acondicionado, la electricidad, el agua, ¿vale? Hay que pagarle a la asesoría que hace la nómina. ¿Eso qué son? Esos son costes fijos. Fijaros en este gráfico. En este gráfico tenemos en el eje horizontal tenemos la facturación, o sea, lo que es el nivel de actividad, que son las ventas, ¿vale? O bien unidades vendidas, o bien facturación, eso me da igual, ¿vale? Y aquí tenemos una línea que pone CF, que es los costes fijos. Es decir, yo todos los meses, por abrir la persiana, pues tengo que pagar tanto de sueldo, tanto de alquiler, tanto de luz, tanto de agua. Y esto está aquí. Y eso lo tengo que pagar aunque no venda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tengo en el eje de las ordenadas, en el eje vertical? Lo que tengo es eso. Aquí yo tengo unos valores que son los costes por un lado y los ingresos por otro también. Yo en este eje van la cifra de costes y la cifra de ingresos. Entonces, al final, ¿qué digo? Bueno, ¿qué tengo? Estoy por aquí debajo y digo, si vendo 100 unidades, voy a tener, el coste fijo va a ser este. ¿Y los ingresos cuánto van a ser? Pues es esta línea roja que tenemos aquí, ¿vale? Supongamos que esta es mi línea de los ingresos dependiendo de lo que yo venda. Ya vendo pues 100 pares de zapatos, está por aquí está el 100, pues eso me supone este nivel de ingresos, ¿vale? Estoy aquí. ¿Qué ocurre? ¿Pago los costes fijos? Sí, fijaros, está por encima de los costes fijos, pero claro, a los costes fijos yo le tengo que sumar los costes variables. ¿Qué son los costes variables? Los costes de comprar los zapatos, por ejemplo, ¿vale? El transporte de los zapatos. Si me los traigo en contenedor, pues les tengo que asignar, eso forma parte del coste. Entonces, ¿esos costes dónde están? Estos costes están aquí. ¿Por qué los costes variables empiezan en el punto cero y los costes fijos empiezan aquí arriba? Pues muy sencillo, porque los costes fijos los tengo aunque no venda nada, pero los costes variables solo los tengo cuando vendo. Entonces, cuando vendo aquí, este coste fijo es el coste de comprar los zapatos. Si compro 100 pares de zapatos, pues me cuesta esto. Y si compro 200, me cuesta esto. Y si compro 300, me cuesta esto que está aquí arriba. Claro, la jugada es que si compro 100 pares de zapatos, o mejor dicho, si vendo 100 pares de zapatos, me han costado esto y los he vendido por esta cantidad. ¿Vale? Pero claro, esta cantidad más esta cantidad me dan esta. Y esto es el coste total. Es decir, yo tengo aquí el coste variable, que es lo que me cuestan los zapatos. El coste fijo, que es lo que me cuesta el alquiler, más el no sé qué, más el no sé cuántos. Eso me da los costes totales, que es esta línea que tengo aquí.
Es decir, yo a medida que voy vendiendo, voy sumando a los costes fijos el variable, a los costes fijos el variable, a los costes fijos el variable. Por eso la inclinación de esta recta y la inclinación de esta recta son exactamente las mismas. Porque si os fijáis, la diferencia entre esta recta y esta recta es esta altura, la de los costes fijos. ¿Vale? Bien, entonces, a medida que yo voy vendiendo, los costes totales, que son esta línea que tengo aquí, pues van subiendo. Y los ingresos, claro, los ingresos, también alguien puede decirme, ¿y por qué los ingresos no empiezan aquí arriba, sino que empiezan aquí abajo? Pues muy sencillo, porque yo no tengo ingresos hasta que empiezo a vender. Entonces, los ingresos y los costes variables empiezan cuando empiezo a vender. Lo que pasa que es verdad que los ingresos pues suben más deprisa que los costes variables. Es decir, yo cuando vendo 100 pares de zapatos me cuestan esto, pero los vendo por esto. Cuando son 200 me cuestan esto, pero los vendo por esto. Cuando son 300 me cuestan esto, pero los vendo por esto. Y al final, ¿qué es el punto muerto? El punto muerto es aquella cantidad, aquí debajo, aquella cantidad cuyos ingresos, cuya facturación, lo que cobro, me cubre la parte de coste variable más la parte de coste fijo, que es el coste total. A partir de esa cantidad, pongamos que en mi ejemplo de los zapatos sean 80.000. A partir de 80.000 pares de zapatos, ya todo lo que voy vendiendo está por encima de los costes. Ya tengo cubiertos los costes y a partir del par 80.001 empiezo a ganar dinero. Pero fijaros, hasta el par 80.000 no gano dinero. Esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una empresa. Hay que tener en cuenta que una parte de la actividad de la empresa se hace para cubrir gastos. No todo lo que una empresa vende le da beneficio. Una parte de lo que vende solo le da para cubrir gastos. Muchos de los negocios que han permanecido abiertos en esta pandemia lo han hecho para mantener los puestos de trabajo, para mantener la actividad y porque podían llegar a cubrir gastos. No han estado teniendo beneficio, pero bueno, como os decía también en el tema anterior, a veces las empresas no están solo para ganar dinero, para ganar dinero y metértelo en el bolsillo, sino para ganar dinero para poder llevar a cabo la actividad, para poder pagar unos salarios y para hacer una labor que no es que sea de una ONG, es una empresa. Pero las empresas también tienen un componente social. Y hay personas que dicen, bueno, me merece la pena tener la empresa abierta porque yo mismo me estoy pagando un sueldo. Y por lo menos, para pagarnos el sueldo a mí y a 2 empleados de los 4 que tenía, pues me interesa tener la empresa abierta. ¿Vale? ¿Entendemos lo que es el punto muerto? Me interesa, haremos un ejemplo que lo tenemos a continuación, pero me interesa el concepto. El concepto es, el punto muerto es siempre una cantidad, o en unidades o en facturación. Es decir, yo necesito facturar. Sí, imaginad que fuéramos una empresa de servicio. Yo necesito facturar 75.000 euros para empezar a ganar dinero. Los primeros 75.000 euros no me dan, o sea, solo me permiten cubrir los gastos y a partir de 75.000 euros ya empiezo a tener beneficio. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que todo este beneficio que tenemos aquí es para metérmelo en el bolsillo? No, la mayoría de las veces este beneficio sirve pues, para hacer inversiones, para hacer mejoras en el negocio y tal, pero nosotros ahora no vamos a entrar en eso. Entonces, apuntaros, el punto de equilibrio o punto muerto es el punto mínimo de ventas que tiene que alcanzar la empresa para no tener pérdidas. ¿Vale? Entonces, pensar que hay muchas empresas que empiezan a funcionar a lo largo del año y a lo mejor hasta marzo no empiezan a ganar dinero, o a lo mejor hasta junio, o a lo mejor hay empresas que hasta octubre. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio donde calcular ese punto muerto. Fijaros que aquí tenemos una fórmula que nos permite hacer ese cálculo. Esta cantidad puede ser en euros o puede ser en unidades, dependiendo. Necesito saber los costes fijos y aquí lo que tengo es el beneficio que me deja cada venta, ¿vale? Perdón. Precio menos coste variable unitario. Nuestro ejemplo de los zapatos, por ejemplo, pues el ejercicio, si yo tengo el precio de los zapatos y el coste variable unitario, que el coste variable unitario es el coste de compra del zapato, ¿vale? Más, a lo mejor habría que añadirle temas de transporte, etcétera. Bueno, pues
Eso me da una cifra y los costes fijos son los que tengo por abrir la persiana, ¿vale? Salarios, alquileres, luz, agua, etc. Bien, aquí tenéis un ejercicio donde podéis calcular. Perdón, aquí lo que tenemos no es un precio unitario, sino un precio medio y un coste medio. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos un coste fijo que es 85.000 euros al año, que dividido entre 65 menos 25, que nos dará una cifra, pues me da cuántos zapatos, ¿veis que esto es una fábrica de zapatos? ¿Cuántos zapatos tengo que vender para que el negocio sea viable? Bueno, pues aquí tenemos las cifras. Os animo a que lo hagáis, que es un sencillo calculito de calculadora. Bien. Decía que otro de los presupuestos que las empresas también tienen que tomar en consideración es el presupuesto financiero. ¿Qué es el presupuesto financiero? Bueno, el presupuesto financiero es un presupuesto que suele utilizar el departamento financiero, donde de alguna manera tiene en cuenta todas las fuentes de financiación, es decir, de dónde vamos a sacar el dinero para mantener en marcha esta empresa. Me diréis, bueno, el dinero vendrá de las ventas. Bueno, sí, a veces sí, pero a veces hay que meter algún dinero más. Sobre todo porque a veces no hay, lo que no necesariamente existe es una coincidencia en el tiempo de cuando yo recibo el pago a cuando tengo que hacer la inversión. O el gasto. Por ejemplo, imaginad, si yo tengo un negocio que es un bar, pues ahí sí, lo normal es que el dinero va entrando, pero a lo mejor resulta que tengo que pagar, imaginad que el local fuera mío y tengo que pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Pues el IBI es un gasto extra, es un gasto superior a los gastos que tengo mensuales. Entonces, el mes que tengo que pagar el IBI, además de pagar las compras a los proveedores, los sueldos, la luz, el agua, no sé qué, además tengo que pagar el IBI. Bueno, pues a lo mejor resulta que ese mes pues es junio y resulta que como el IBI se paga en julio. Bueno, pues es julio. Resulta que yo el bar lo tengo al lado de una empresa que cierra en julio. Entonces los trabajadores no vienen a comer todos los días como venían antes. O lo tengo al lado de un colegio y en julio está cerrado y entonces pues la gente no está, ¿vale? Entonces yo ese mes, primero tengo un gasto superior y resulta que tengo menos ingresos. Necesito tirar de algún sitio de dinero. Bueno, pues para eso sirve el presupuesto financiero, para prever los gastos extraordinarios, los pagos extraordinarios o fuera de plazo o que no coincidan con los ingresos que tiene una empresa y poder hacer frente. Por ejemplo, os puedo comentar mi caso o el de muchos profesionales. Los profesionales que lo que hacemos es facturar nuestras horas, pues unos meses facturamos más horas y otros meses facturamos menos. Y tenemos que pagar el seguro de autónomos, tenemos que pagar, pues si tenemos un pequeño local, la luz, si tenemos algún empleado. Luego, ahí lo que es variable son los ingresos. Luego tenemos que tener un presupuesto financiero que diga, bueno, cuando llegue, pues eso, en mayo, que sé que mis clientes no me contratan, o en junio o en agosto, que me tengo que coger vacaciones obligatoriamente porque mis clientes están de vacaciones, o lo que sea, pues poder saber cómo voy a poder disponer del dinero, porque no siempre los ingresos de la facturación coinciden con los pagos que tengo que hacer. Y para eso, pues existe el presupuesto financiero. ¿Qué tipos de financiación puede tener una empresa? Pues puede tener financiación propia o financiación internas, digamos, y financiación, lo que se llama financiación ajena. ¿De acuerdo? Entonces, la financiación interna es cuando nos financiamos con fondos que están dentro de la empresa, la facturación, el capital, etcétera. Y la financiación ajena, aquí hay un pequeño error porque esto sería financiación externa, ¿vale? La financiación externa, que a veces necesito pedir dinero a otros que están fuera de la empresa. El caso más típico, un préstamo a un banco. La financiación bancaria es financiación externa, ¿vale? Pero también hay otras formas de financiar la actividad, por ejemplo, las ampliaciones de capital. Perdón, sí es financiación, financiación propia,
y financiación interna. Son dos formas distintas. La financiación interna son los fondos propios de la empresa y la financiación propia son recursos que la empresa se puede quedar. Por ejemplo, las subvenciones. Perdonad. Efectivamente, las subvenciones, a mí me dan una subvención y la subvención es mía, pero no la ha generado la empresa, me la ha dado otro. Luego, efectivamente, es un recurso que procede del exterior, ¿vale? Por supuesto, podría haber donaciones, etcétera. Y luego también tenemos las fuentes de financiación ajenas. Y aquí sí entra lo que os decía, por ejemplo, los préstamos bancarios, los empréstitos. Los empréstitos es una forma de préstamo de largo plazo que pueden obtener las sociedades anónimas, sistemas de leasing o de renting para la financiación de, por ejemplo, vehículos o los activos de la empresa, ¿vale? Pues maquinaria, etcétera, se hace por estas modalidades. Nosotros ahora no vamos a entrar, lo tenéis... Este tipo de fórmulas de financiación las estudiaremos con más detalle en otro módulo más adelante, pero bueno, sí que necesito comentarlo porque estamos hablando del presupuesto financiero, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tenemos lo que es el crédito comercial. ¿Qué es el crédito comercial? El crédito comercial es cuando yo le compro a un proveedor y no le tengo que pagar inmediatamente. Eso es una forma de financiarme. Si a mí el proveedor, cuando le compro esos zapatos que iba a vender, se los puedo pagar dentro de 3 meses, pues durante esos 3 meses yo estoy vendiendo zapatos y no los he tenido que pagar. Luego he tenido ahí un dinero que sin ser mío, es de mi proveedor porque se lo debo, pero yo he podido disponer de él, ¿vale? A eso es a lo que se llama crédito comercial. Y bueno, hay otros que lo comentaremos si queréis cuando veamos en las videoconferencias. Bien. Normalmente, ¿para qué sirve el presupuesto financiero? Pues dentro del presupuesto financiero un aspecto importante es de todas estas formas de financiación ajena que la empresa tiene a su disposición, pues cómo elegirlas, cómo utilizar en cada momento la más adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo va a depender de qué cosas, de la cantidad financiar. Si es una cantidad pequeña, si la cantidad que necesito, imaginad, pues eso, tengo que hacer frente pues al pago de la luz y el agua y resulta que este mes, pues imaginemos una empresa que tiene una cuenta corriente y dice, bueno, pues para pagar la luz y el agua este mes se me va a quedar la cuenta en descubierto porque he tenido que pagar pues ese pago que le debía al proveedor desde hace 3 meses, se lo he tenido que pagar y resulta que no voy a tener para pagar la luz y el agua del local. Bueno, para eso existen ciertas modalidades, por ejemplo, lo que se llama la línea de crédito, que es que el banco me deja tener un disponible en la cuenta. Igual que a los particulares que tienen una nómina, aunque ya cada vez menos. Eso se negocia con el banco. Yo voy al banco y le digo, mira, no me des dinero, no quiero dinero, pero lo que sí quiero es que, pues si me pasa un pago y se me queda la cuenta en descubierto, pues hasta 3.000 euros, por ejemplo, vamos a decir, me lo invento, pueden ser 3.000 o 30.000, dependiendo de la empresa. Es decir, mira, hasta 3.000 euros no me devuelvas nada, o sea, págalo todo o no me llames. Hasta 3.000 euros no me llames. Y el banco te dice, bueno, vale, de lo que te pases, o sea, de lo que tengas la cuenta en descubierto, yo te voy a cobrar una cantidad. Pero eso te da una flexibilidad. Tú dices, bueno, yo más o menos sé que mis pagos, como mucho, me voy a pasar en 2.000 euros, pues dejo 3.000 por si pasa algo y el banco no me tiene que estar llamando continuamente para, oye, que va a pasar un recibo de no sé qué y no tienes dinero en la cuenta. Que os parecerá raro esto que estoy diciendo, pero normalmente los bancos lo hacen. A los particulares, no. Ahora lo hacen con las aplicaciones. Es verdad que con las aplicaciones bancarias sí te recibes un avisito de va a pasar un recibo y no tienes dinero para pagarlo. Normalmente cuando los clientes son empresas, pues el banco sí hace eso, llama al empresario y le dice, oye, que te está pasando, se te va a quedar la cuenta en descubierto o que se te va a sobrepasar la línea de crédito, etc. Eso que os he comentado, esa posibilidad de descubierto en la cuenta se llama línea de crédito. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de interés. Cuando yo le pido un dinero a un banco, por ejemplo, pues a la hora de seleccionar qué me interesa más, pues dependiendo, a lo mejor el banco te dice, mira, no, en vez de una línea de crédito, te doy un préstamo, te lo meto en la cuenta y ya tú te lo vas gastando. Y yo le digo, vale, pero ¿cuánto me vas a...? ¿Qué tipo de interés? No, los préstamos tienen un 7%. ¿Y la línea de crédito? No, la línea de crédito tiene lo que sé, un 5,5. Oye, pues prefiero la línea de crédito. O a lo mejor te dicen, no, la línea de crédito tiene un 7,5.
Vale, pero prefiero la línea de crédito porque yo en la línea de crédito solo pago por lo que he utilizado, mientras que con el préstamo, desde el primer día empiezo a pagar por todo el dinero. Entonces, cada cosa, cada utilización del dinero, pues tiene sus consideraciones. Y al final, pues los elementos que hay que tener en cuenta son estos que están aquí. La cantidad financiera, el tipo de interés, las comisiones y gastos, si tengo que presentar o no una garantía, los plazos de amortización, periodos de carencia. ¿Qué es un periodo de carencia? El periodo de carencia es que a veces las entidades bancarias a las empresas le dan préstamos y la empresa no tiene que empezar a pagarlo desde el minuto 1, sino que le dan lo que se llama un periodo de carencia. Es decir, durante el primer año a lo mejor solo tienes que pagar los intereses, pero no pagas el capital. O al revés, solo amortizas el capital, pero durante el primer año no te cobran intereses. Normalmente suele ser al revés. Lo normal es que no te cobren el capital y solo te cobren los intereses. Y existen algunos casos en los que no te cobran nada. Hay préstamos especiales, préstamos subvencionados, etcétera, donde tú pides un préstamo y dices, mira, yo el primer año no voy a ganar dinero, no voy a poder pagar el préstamo, así que no quiero pagarte nada. Dime cuánto te voy a tener que pagar a partir del segundo año. Esto os puede parecer un poco extraño, pero al final, si el banco te da el préstamo, es porque se fía de ti. Y en el fondo le da un poco igual que se lo empieces a pagar ahora o que se lo empieces a pagar el año que viene. Si se lo empiezas a pagar el año que viene, lo que va a hacer es que te va a cobrar más. ¿Vale? Y por supuesto el plazo de tramitación. Hoy día que existen las gestiones online, pues es muy importante tomar en consideración el plazo de tramitación. ¿Para qué voy a meterme si necesito un dinero y lo necesito urgente? Pues elegiré el producto que tenga un plazo de tramitación más rápido. ¿Vale? Muy bien, y de los presupuestos, hasta aquí era un poco lo que quería comentar y bueno, pues hablaremos del análisis de viabilidad económica financiera en un siguiente vídeo. Lo dejamos aquí. Y